queréis ayudar. Bueno, la otra vez, bueno, ayer me puse a poner un poco más de caña de azúcar. Y bueno, aquí vi que cogiendo un poco de trigo pude meter aquí las ovejas, pero no me gusta la posición donde están. Así que no sé cómo se coge ni a las vacas, ni a los cerdos, ni conejitos, ni gallinas, que es lo que he visto yo por ahí. Bueno, y nada más es lo que tengo. Por aquí hay un zombie, la madre que me trajo, que no sé dónde está, y me está cabreando, porque me está dando un poco de mal rollo estar aquí. Bueno, yo he dicho que estoy en medio de un bosque. La otra vez dije muchísimas veces que no sé cantar armas. Pues, aparte de encantar armas que no sé, también quiero que me enseñéis para qué sirve el carbón. Sé que es para hacer antorchas, pero no sé si también sirve para algo más o no. También, los hornos sé que me dijeron que se ponen aquí para poder hacer carne, pero a ver, esto no se hace tierra, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? Porque sí, me puse a hacer mucho, pero no sé para qué sirve, ¿vale? Tampoco sé ni para qué sirve el pedernal. El lingote de hierro, lo único que hago es cubos para coger agua, que también me dijeron cómo se coge agua. Y ya está, no sé nada, o sea, necesito vuestra ayuda y entre todos poder disfrutar de la partida. También hay... bueno, también hay esto de... ¿cómo se llama esto? Las cuevas, no me salía. Encontré una cueva que quiero investigarla con vosotros, ¿vale? El problema es que la encontré, entré muy adentro, o sea, era muy grande. Dije, esto prefiero esperarme para los suscriptores y que me puedan ayudar. A ver, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué puedo encontrar en una cueva? Ya he dicho, no tengo ni idea de esto de Minecraft, ¿vale? Lo que sé es lo que os enseñé en el primer capítulo. Y bueno, aquí hay vacas, pero como no sé capturarlas, lo que hago es matarlas. Es que si no, no tengo comida. ¿Pero por qué te vas para allá? Vale. Ay, me has hecho que me muera y que me caiga yo. Mariconi. A ver, por aquí se sale. Ay. Ay, ahora por fin salgo. Como un poco. Y bueno. No sé dónde está la cueva que encontré. Es que encima no la encuentro. No sé ni dónde la encontré. Es que era súper grande. Súper no, ultra grande. Porque es que encima había bichitos verdes. Bichitos verdes que me dio muy mal rollo. Digo esto. A ver si es por aquí. Creo que sí, sí es por aquí. Bueno, está cerca de la casa, así que... ah, pues no, no es este. Sí, puse antorcha para que también pase por aquí y dije, oh, mira, aquí hay una cueva para poder investigar con mis compañeros. Pero me he perdido. O sea, no sé dónde está la cueva. ¿Cómo puede ser que haya perdido una cueva tan grande? Bueno, pues sigamos buscando. Sí, sé que esto hay que picar. O sea, uy, no lo he visto. Pues aquí no hay. Bueno, a ver, que no me quiero hacer pupita. Sé que esto se pica. Y tengo para hacer antorchas. Y sé que los de color de hierro son de color como crema, pero... y ya está, no sé si hay más o dónde puedo encontrarlo. Solo encontré la cueva que había mucho hierro y ya no sé nada más.
A ver, vamos a comprobar que no se vaya. Ay, está anocheciendo, pero ¿por qué anochece tan pronto? No lo entiendo. Bueno, primer capítulo dije que tengo miedo. Tengo miedo a los malos, o sea, a los zombies, porque también he visto ese gruñido que había en casa, solo que era un zombie. Los zombies siempre hacen el mismo ruido. Y vi una cosa verde en la cueva donde había encontrado yo, pero el problema es que no sé dónde está la cueva, pero bueno, espero encontrarla y cuando la encuentro las enseño. Es bastante grande. Las ovejas, usé las tijeras que hice así por casualidad, investigando. Todo es investigando. Investigando aquí, porque en internet no he usado nada. Bueno, las tijeras. Las hice bueno, estaba experimentando, mejor dicho. Aquí y encontré cómo hacer unas tijeras. No me digas cómo porque no me acuerdo. Y he visto que me dijeron, ¿vale? Que con el botón derecho, las tijeras con el botón derecho. ¡Ah! ¿Por qué las tiro? Venga. Aquí. Con el botón derecho. ¡Ah! Que no puedo entrar. Vale. ¿Botón derecho? Vale, se coge la lana, pero ¿para qué sirve la lana? Aparte de bloques de lana y para hacer una cama y ya está. Porque es que si no se hace más con la lana, ¿para qué la necesito? Las ovejas las mato y ya está, ¿no? A ver, si sabéis cómo, o sea, ¿para qué sirve la lana? Sería chachi que me lo dijerais, porque yo con la lana solamente sé que es para hacer la cama y ya. No sé si también se hace algo más o no. A ver. Por aquí, esta es una cueva también que está debajo de mi casa, encima. Encima está debajo de mi casa. Ay, qué susto me creía que antes tenía 3 antorchas. Y no para de gruñir. Mate que lo trajo. Y no sé qué hay. ¿Oh? Bueno, tiene que haber un zombie por aquí cerca. Porque eso de... todo lo que está diciendo tiene que estar muy cerca. ¿Dónde? No lo sé, a lo mejor está encima de un árbol, seguro. Bueno, estoy viendo que tengo muchas ovejitas por aquí. Bueno, espero que me podáis ayudar a todo lo que necesite. Poder mejorar el jardín con vuestra ayuda. Y bueno, a ver si se hace de noche ya. Se hace de noche ya y podemos ir o investigar la siguiente... que ya no puedo comer más. O si no, investigar dónde está la cueva más adelante. Bueno, como se ha hecho de noche, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. ¿Vale? Y si veo que me pedís más tiempo de capítulos, ¿vale? De mí, de Huellita, pues os haré más capítulos, ¿vale? Para vosotros.